Honduras rompe relaciones diplomáticas con Taiwán y las establece con China. La isla que Pekín considera parte inalienable de su territorio ha perdido desde el 2016 el reconocimiento como país por parte de 9 estados. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Honduras y China restablecen relaciones diplomáticas. El titular de Exteriores hondureño, Eduardo Reina, viajó a Pekín para firmar el acuerdo. Tegucigalpa reconoce la existencia de una sola China en el mundo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, despide a su ministro de Defensa luego de que éste pidiera frenar la controvertida reforma judicial que divide al país. Netanyahu ha señalado que planea seguir adelante con la reforma a pesar de las protestas. Y una gran huelga anunciada para el lunes en Alemania paralizará gran parte del transporte aéreo, ferroviario y de autobuses en todo el país. Le contamos de inmediato. Siguiendo el camino de otros países centroamericanos, Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con China. En los últimos 7 años, la isla autogobernada ha perdido a 9 aliados internacionales que han optado por entablar lazos oficiales con Pekín. El giro de Honduras fue calificado como lamentable por parte de Taiwán. En un esfuerzo por consolidar este pequeño grupo de aliados internacionales, la presidenta Tsai Ing-wen viajará a Guatemala y Belice la semana próxima. Ya son solo 13 países en el mundo los que reconocen oficialmente a Taiwán. Una puesta en escena largamente anunciada. El ministro hondureño de Relaciones Exteriores de visita en Pekín firma una declaración conjunta con su homólogo chino, Qin Gang, estableciendo relaciones diplomáticas con la segunda potencia mundial. Hoy damos un paso histórico en este proceso de afianzar y fortalecer nuestras relaciones internacionales, particularmente con el pueblo y gobierno chino. Reconocemos efectivamente que existe una sola China en el mundo y que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo y que representa a toda China. Honduras sigue así los pasos de otros países centroamericanos como Costa Rica, Panamá, El Salvador y en 2021, por último, Nicaragua, que rompieron sus relaciones con Taiwán y se vincularon con Pekín. Para muchos observadores, China teje sus redes políticas y económicas arrebatándole un aliado más a Taiwán. Nosotros somos parte de las piezas de un ajedrez internacional, pero nosotros no lo entendemos y creemos que somos grandes jugadores si establecemos relaciones con China. Estamos siendo utilizados por China. Una opinión que comparten en Taipei, donde la presidenta taiwanesa acusa a China de una diplomacia de chequera para atraer a Honduras. América Latina ha sido escenario de la pugna diplomática entre Pekín y Taipei desde que se separaron en 1949. La isla tiene un gobierno autónomo, pero China reclama su soberanía. Alineados con Washington, los países centroamericanos se mantuvieron durante décadas ligados a Taiwán. Ahora solo quedan Guatemala y Belice fuera de la órbita de Pekín. Y ampliamos esta información con Marlene Alén en Honduras. Marlene, Honduras rompe relaciones diplomáticas con Taiwán y las establece con China. ¿A qué responde este giro de Tegucigalpa? Cuéntanos. Hola Silvia, bueno, esta decisión se da después de que Honduras solicitara más apoyo económico a Taiwán y pues se negara a brindárselo. El canciller Eduardo Enrique Reina afirmó que se solicitó a Taipei un incremento de 50 millones a 100 millones de dólares anuales en los programas que venían desarrollando en el país, también la construcción de un hospital y al menos 2.000 millones de dólares como compra de una deuda internacional, pero Taiwán no accedió. Pues ante esto se tomó la determinación, ¿verdad?, de iniciar relaciones con China para tener mayor beneficio económico, según lo confirmó el propio canciller de la República. Pues Taiwán ahora ha acusado a Honduras de prácticamente condicionar las relaciones diplomáticas a cambio de un alto precio después de estas conversaciones que se obtuvieron, negociaciones que se obtuvieron previo a la decisión de iniciar relaciones formales con China. Bueno, ¿y qué repercusión puede tener esta decisión de Honduras, especialmente en su relación con Estados Unidos, aliado de Taiwán?
Bueno, las repercusiones pueden ser muchas, sobre todo si consideramos, ¿no?, que Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras, con un intercambio bilateral anual aproximado de unos 12.000 millones de dólares. También es de donde provienen en su mayoría las remesas aquí en el país, que es un pilar de nuestra economía, representa más del 25% del Producto Interno Bruto. Definitivamente, el fortalecer relaciones con Estados Unidos será un reto que tiene el país, en vista que desde que inició el gobierno de Xiomara Castro se han visto un tanto afectadas. El canciller incluso hasta ha acusado a los Estados Unidos de tener injerencia política, entre otras fracturas que se han dado, por decirlo de alguna manera, entre la relación de Honduras y los Estados Unidos. Complicada la situación. Muchísimas gracias, Marlene Allen en Honduras. Hasta luego. Seguimos con otros temas. Los cubanos votan el domingo para renovar por 5 años el Parlamento, unos comicios sin sorpresas a los que se presentan 470 candidatos a diputados para ocupar igual número de escaños y con el abstencionismo como único enemigo a vencer. Activistas y opositores cubanos han denunciado además distintos actos de represión contra periodistas no oficialistas y disidentes que trataban de ejercer tareas de observación electoral. Sin una oposición autorizada, los llamados a la abstención se concentran en las redes sociales. Una jornada que puso en pie a los cubanos desde primera hora. El expresidente del país, Raúl Castro, fue el que más temprano se acercó a su centro electoral. Como él, cerca de 8 millones de personas llamadas a las urnas para elegir los miembros del Parlamento del país. El actual presidente, Miguel Díaz-Canel, se mostraba convencido de que la abstención no será mayoritaria. No ha sido el único momento que hemos tenido con dificultades, con complejidades económicas. Es que va a haber una gran abstención en Cuba. El pueblo dirá la última palabra, pero yo confío en nuestro pueblo. La campaña por el abstencionismo ha estado muy presente en las redes sociales como protesta a una de las peores crisis económicas que atraviesa la isla. A la inflación y a una ola migratoria sin precedentes se suman los efectos de la pandemia de coronavirus, el embargo económico estadounidense y las debilidades estructurales propias del país. Sin embargo, muchos votantes continúan optimistas. Los candidatos llevan las propuestas que nosotros hacemos en nuestro CDR, en nuestras circunscripciones, en las reuniones, a la Asamblea. Y allí es donde se le da la respuesta. Ellos son los máximos responsables de llevar los problemas del pueblo a la Asamblea. Es un parlamento que está en la base. Está buscando soluciones a los problemas directamente donde están esos problemas. Creo que es importante. A ver, este es un proceso tradicional en el país que dominamos muy bien los cubanos. Y no por politiquería, realmente se hace con transparencia, como usted puede ver. Nosotros somos cubanos simples y podemos venir, buscar nuestro número y votar por quien deseamos. Yo voté por todos. Las votaciones legislativas se enmarcan en un proceso que culminará este año con la elección del presidente de la República, en la que podría reelegirse el presidente Miguel Díaz-Canel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha cesado a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, después de que éste pidiera públicamente la interrupción de la polémica reforma judicial impulsada por el Ejecutivo. Gallant fue el primer alto cargo del gobierno y del partido de Netanyahu en expresar abiertamente sus reticencias contra una reforma que ha provocado un fuerte movimiento de protesta en todo el país. Los planes de Netanyahu para ampliar el poder del Parlamento en detrimento de la Corte Suprema son vistos por amplios sectores de la población como una amenaza para la democracia israelí. Las declaraciones de Gallant marcaron la primera expresión pública de un alto cargo del Ejecutivo y del partido de Netanyahu contra el avance de la reforma judicial. Ampliamos la información con Noga Tarnopolsky en Jerusalén. Noga, ¿cómo ha caído la destitución del ministro de la Defensa? ¿Cuál es la situación en este momento? Buenas noches. La situación está bastante caótica. Cayó por alguna razón, sorprendió al mercado y a la sociedad, y estamos viendo en estos mismos momentos en todo el país, en más de 150 localidades, manifestaciones espontáneas, masivas,
con fogones, con las rutas principales del país bloqueadas, en una manifestación no solo en contra del despedido del ministro, sino en contra de todo el proyecto legislativo de este gobierno. ¿Y cómo puede repercutir toda esta situación en la estabilidad del gobierno de Netanyahu? Yo creo que puede repercutir muchísimo. Yo no estoy segura cómo va a poder sobrevivir esta noche este gobierno. Importante recordarnos que fue reelecto Netanyahu en noviembre y tiene una mayoría de tan solamente 64 escaños de los 120 del Parlamento. Entonces no está nada seguro. Claro, bueno, expertos advierten del impacto de la reforma judicial no solo en la separación de poderes, sino también en la economía de Israel. A pesar de las críticas, ¿podemos esperar que avance el trámite parlamentario del proyecto? No solamente lo podemos esperar, sino mientras tú y yo estamos hablando, un comité del Parlamento acá, después de las 12 de la noche, avanzó una parte de esa legislación. Y también por eso estamos viendo a ciudadanos simplemente sentados alrededor de fuegos en las autopistas, en las rutas, y no se quieren mover. Bueno, complicada y difícil situación. Gracias, Noga Tarnopolsky, por estos datos desde Jerusalén. A vos. Seguimos aquí en Alemania porque este país se prepara para una mega huelga el lunes que va a afectar a gran escala todo el transporte, trenes, metro y autobuses, además de aeropuertos, puertos y autopistas. Se espera que decenas de miles de trabajadores abandonen sus puestos de trabajo y eleven así la presión para exigir subidas del 10,5% que compensen la elevada inflación. El gobierno ya ha puesto en marcha un plan de contingencia. Un avance de lo que cabe esperar del transporte en todo el país el lunes. Un día antes aquí, en el aeropuerto de Múnich, casi todos los vuelos fueron cancelados. Y es que aunque la llamada mega huelga no empieza hasta medianoche, los aeropuertos ya se están preparando, dejando varados a algunos viajeros, como este grupo de estudiantes italianos. Se supone que íbamos a Berlín, pero nuestro vuelo de conexión salió antes de que llegáramos a Múnich y ya no había otros aviones que pudieran llevarnos a Berlín. Así que la compañía con la que reservamos nos organizó una estancia en un hotel cerca del aeropuerto y aquí estamos esperando un autobús a Berlín. No solo los aviones, también los trenes se verán afectados. Deutsche Bahn, el operador ferroviario alemán, anunció que el lunes no habrá trenes de larga distancia y la mayoría de los regionales también estarán fuera de servicio. Incluso podría producirse un efecto dominó el martes, ya que los proveedores de viajes intentarán compensar los retrasos. Deutsche Bahn calificó las huelgas de excesivas, infundadas e innecesarias. Pero esas críticas no impiden que los trabajadores se unan a los paros en un intento de aumentar la presión. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de esta jornada. Miles de yemeníes llenaron las calles de la capital, Sanaa, controlada por los rebeldes hutíes, para conmemorar los 8 años de guerra contra la coalición liderada por Arabia Saudí. El país, el más pobre de la península arábiga, está sumido en un conflicto civil desde el 2014 que ha provocado una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas. Cientos de bomberos se enfrentan en España al primer gran incendio forestal del año que afecta a unas 3.800 hectáreas en las provincias de Teruel y Castellón en el este del país. El incendio comenzó el jueves y sigue fuera de control. Un invierno inusualmente seco en el sur de Europa hace temer que se repitan los devastadores incendios del año pasado. La argentina María Kodama, viuda del célebre escritor argentino Jorge Luis Borges, falleció este domingo en Buenos Aires a la edad de 86 años. Kodama fue escritora, traductora, colaboradora y albacea universal de la obra de Borges, considerado uno de los autores más importantes del siglo XX.
Y con eso terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.